Hola, en esta ayudantía veremos un repaso de lo que fue Contabilidad 1. Dentro de esta ayudantía haremos un repaso breve sobre conceptos básicos que debe tener presente y recordar de Contabilidad 1 para abordar este ramo, y luego haremos ejercicios relacionados con los conceptos que vamos a recordar. Para comenzar, veremos qué tipo de recursos pueden ser considerados un activo. Para que sea considerado un activo, según el marco conceptual, deben cumplir con 4 características. El primero de ellos es que el recurso genera beneficios futuros. Estos beneficios deben considerarse con base en hechos pasados. También deben ser controlados por alguna entidad o empresa o persona. Y por último, es valorizable de manera contable, es decir, que el recurso evaluado es medible. Si el recurso no cumple con alguna de estas 4 características, no es contabilizado como un activo. A continuación, veremos qué recursos pueden ser considerados un pasivo. Los pasivos son una obligación presente de la entidad hacia terceros. Esta obligación se genera con base en hechos pasados. Para que este pasivo o obligación venza, la entidad debe desprenderse de recursos que incorporan beneficios económicos. Y por último, es valorizable de manera contable, lo que significa que es medible y se puede saber cuánto es la cuantía que tiene este pasivo para la persona o entidad. Si no se cumple con alguna de las características mencionadas, no se puede considerar un pasivo o una obligación. Otro concepto fundamental que deben tener claro es la diferencia entre un activo o pasivo corriente y no corriente. En una frase breve, corriente hace referencia al corto plazo. Cuando el recurso es corriente, significa que cumple con el ciclo operativo de la empresa. Esto incorpora la compra, venta y cobro por parte de la empresa sobre el activo o pasivo. Por lo general, el ciclo operativo tiende a ser de un año. Sin embargo, puede variar según la industria evaluada. Por otro lado está el activo o pasivo no corriente, el cual correspondería al largo plazo. Esto quiere decir que la duración del ciclo operativo del recurso evaluado es mayor al ciclo operativo del recurso corriente. Un ejemplo práctico sobre alguna industria que posee un ciclo operativo mayor a un año es la industria de la construcción, en donde un activo o pasivo clasificado como corriente posee un periodo que puede llegar a ser de hasta 3 a 4 años. Esto debido a que la construcción, venta y cobro del proyecto, como por ejemplo un edificio, puede tardar varios años. Por lo tanto, los recursos pueden considerarse corrientes por el tiempo que dure la construcción, venta y cobro del edificio. Otro concepto que se debe tener claro es la diferencia entre la depreciación y el deterioro. La depreciación ocurre cuando disminuye la vida útil de un activo, con base en el uso cotidiano de dicho activo por la empresa. Un ejemplo práctico es el uso de un automóvil perteneciente a una empresa de rentacar. Por cada año de uso va disminuyendo la vida útil del activo debido a la depreciación que se le otorga al activo. Esta puede ser calculada de diferentes maneras según el activo y el uso que se le dé. Luego tenemos el deterioro, el cual ocurre cuando el activo sufre algún acontecimiento o daño que provoque que su valor dentro del mercado disminuya y llegue a ser menor que el valor libre del mismo. Un ejemplo práctico, utilizando el mismo ejemplo de la rentacar, podría ser que uno de los automóviles tenga un accidente que es inutilizable o con un gran daño. Esto implica un deterioro en el activo, ya que no es un hecho cotidiano que un automóvil tenga un choque de esta magnitud, y en este caso el valor de mercado del activo quedaría abruptamente por debajo de su valor libre. Bajo cada descripción hay una fórmula o forma de la cual se debe contabilizar cada uno según sea la situación, si es que es una depreciación o si es que corresponde a deterioro. Para continuar, también tenemos la provisión. Este es un pasivo, que tal como explicamos antes, es una obligación hacia un tercero por sucesos pasados. Otra característica que es fundamental es que existe una alta probabilidad de que se produzca un pago por parte de la empresa. También existe incertidumbre en cuanto a la cuantía o vencimiento del pasivo, y finalmente la provisión será reconocida dentro de resultados como una pérdida, lo que genera una menor utilidad para la empresa. Por otro lado, tenemos el pasivo contingente.
Este se puede identificar también por ser un pasivo, es una obligación hacia un tercero a raíz de un suceso pasado. Este pasivo contingente, a diferencia de la provisión, no se caracteriza por tener una alta probabilidad de ocurrencia, ya que no se sabe bien cuál es la probabilidad de ocurrencia real que tiene como básicamente la situación. Recuerden bien esto, ya que es la forma más práctica de diferenciar ambos conceptos, el pasivo contingente con respecto a la provisión. También existe una incertidumbre en relación a la cuantía o vencimiento del pasivo, y en el caso del pasivo contingente, este no se registra dentro de la contabilidad como asiento contable, sino que se registra dentro de la memoria de la empresa para informar de su existencia y la razón de esta a los propietarios accionistas. Por último, como registros contables deben tener ojo que en las pruebas dentro del enunciado los profesores pueden utilizar cualquiera de estas palabras como sinónimo. Para que se entienda bien la tabla, le explico que al lado izquierdo crecen los activos y al lado derecho crecen los pasivos y patrimonios. Por lo tanto, si en una prueba te mencionan un registro contable que esté del lado izquierdo, es un aumento de activo, y si es que hay un registro contable, en este caso del lado derecho, se relaciona a que hace un aumento de pasivo y patrimonio. Dentro de los que podemos mencionar, los que más se repiten, están el debe, el haber, el crédito, el débito, el cargo, el abono, el debitar y el acreditar. Cada uno son pares dentro de esta contabilización. Ahora sí, hay ojo con esto, y hay personas que se confunden entre el crédito y el acreditar, pero son cosas totalmente distintas. Acreditar hace mención hacia un acreedor, el cual se identifica por ser básicamente una persona o una entidad que adquiere un préstamo. En este caso sería un aumento en el pasivo o básicamente adquirir alguna obligación. Ahora empezaremos con los ejercicios. El ejercicio número 1 dice: cuando un mono se hace una selfie. El macaco negro crestado cuya selfie está en el centro de la disputa entre el fotógrafo cuya cámara fue utilizada y Wikipedia. Las selfies están por todas partes, incluso los macacos indonesios están entrando en el juego. En 2011, 2 de estos monos tomaron prestada la cámara del fotógrafo David Slater y se hicieron algunas fotografías de ellos mismos. Una de estas selfies hechas por un macaco hembra se hizo viral y acabó en la página web de libre uso de Wikipedia. Slater pidió al sitio web que se retirara la foto, pero Wikipedia aseguró que la foto no puede tener copyright porque los animales no tienen derechos de autor. Este dilema plantea algunas preguntas interesantes. En primer lugar, ¿puede un mono adquirir derechos de autor por una selfie? Bueno, contestando a esta pregunta, la verdad, no. Un mono no puede tener derechos de autor de una selfie, porque es un mono, técnicamente. Pero una persona, una entidad, una empresa sí puede puede como plasmar y adquirir como los derechos de autor de esta selfie. En segundo lugar, ¿puede un ser humano adquirir los derechos de autor de la selfie de un mono? Sí, como respondimos al anterior. Sí, un humano, una entidad, una empresa puede tener los derechos de autor, puede conseguirse y formalizar los derechos de autor por sobre una foto en este caso. En su opinión, y basado en los elementos del marco conceptual, ¿puede el señor Slater considerar la selfie obtenida en su cámara fotográfica como un activo en sus estados financieros? Para responder esta pregunta nos enfocaremos en las 4 condiciones para identificar un recurso como un activo y evaluar si es que esta selfie puede ser considerada como un activo para este fotógrafo. Bueno, para empezar, ¿el recurso genera beneficios futuros? Sí, genera beneficios futuros porque se puede vender la fotografía y obtener dinero a partir de ella. ¿Está hecho con base en hechos pasados? Sí, porque la fotografía básicamente ya la sacaron. ¿Es valorizable de manera contable? Sí, porque uno puede buscar el valor de mercado de lo que es la fotografía, puede venderla y saber más o menos cuál es el precio que tiene esta. Ahora, por último, ¿es controlado por la empresa, en este caso por el fotógrafo? No, porque no tiene derechos de autor por sobre la fotografía. Por lo tanto, en este caso, considerando que no está controlado y no cumple con las 4 condiciones para ser un activo, se podría decir que la fotografía para el fotógrafo no es un activo. Ahora pasamos al segundo ejercicio, que dice así: suponga que usted se desempeña como gerente de finanzas del Parque Zoológico Madagascar
y por negligencia del parque uno de los animales muerde a un visitante originándole gastos médicos y otros perjuicios económicos. Lamentablemente el cliente no está dispuesto a llegar a un acuerdo económico con el zoológico y lleva a cabo acciones legales de rigor, las cuales tienen una altísima probabilidad de resultar favorables para él. Ojo con esta parte de altísima probabilidad para después. De acuerdo con el marco conceptual, ¿se produce algún efecto sobre los estados financieros del zoológico? De producirse, ¿cuándo debería ser reconocido y qué tipo de efecto contable se debería reconocer? Bueno, aquí debido a la alta probabilidad que se menciona en el enunciado de que ocurra, en este caso, de que se lleve a cabo las acciones legales y se tenga que desprender de algún recurso, vamos a considerar esto para el zoológico de Madagascar como una provisión. Por lo tanto, bueno, en este caso sí se está dependiendo de recursos, por lo tanto es un pasivo y aparte es una obligación hacia un tercero a raíz de un pasado, que en este caso es el hecho de que un animal haya mordido a una persona, de que existe una alta probabilidad, sí, posee una alta probabilidad debido a lo que menciona el enunciado, si es que también tiene una incertidumbre en cuanto a la cuantía de vencimiento. En cuanto a la cuantía, quizás se puede aproximar un poco cuánto debería ser el cobro, debido a que la persona ya sabe más o menos cuánto le pueden cobrar por la asistencia médica en este caso, pero no se sabe cuánto va a durar el juicio, entonces no se sabe el vencimiento. Y por último, la provisión será reconocida contra resultados, es decir, les va a generar una menor utilidad al zoológico de Madagascar en este caso, debido a que lo tiene que considerar como una pérdida, la provisión como tal. Ahora vamos al ejercicio número 3, el cual dice: en septiembre del 2015 salió a la luz pública que Volkswagen había instalado ilegalmente un software para cambiar los resultados de los controles técnicos de emisiones contaminantes en 11 millones de automóviles con motor diésel, vendidos en 2009 y 2015. Como resultado de este fraude, sus motores habían sorteado con éxito los estándares de Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos. Los vehículos implicados emiten hasta 40 veces el límite legal de óxido de nitrógeno, por lo que ponen en duda si los motores diésel de la compañía alemana son en realidad más limpios que sus motores de gasolina. Volkswagen se ha disculpado reiteradamente y ha empezado a tomar medidas al respecto, pero el escándalo le ha reportado un 23,8% en pérdidas en la bolsa. En Europa ya se han iniciado las investigaciones para ver el número de vehículos afectados, basado en el marco conceptual para la información financiera. ¿Qué efectos sobre la contabilidad de la empresa usted daría como instrucción como CEO de Volkswagen en el momento que explota el escándalo? Considere que en este momento la compañía no ha llegado a ningún acuerdo de compensación con ningún cliente, pero es evidente que deberá hacerlo. Justifica adecuadamente su postura frente al tema utilizando conceptos y postulados del marco teórico conceptual. El aspecto clave es que la pregunta hace referencia al momento en el cual explota el caso, en donde aún no existe una demanda o alguna acción legal por parte de ninguna entidad o persona. Por lo tanto, aún no existe ninguna probabilidad como acertada sobre si la compañía vaya o no a perder este caso en el momento que llegue alguna demanda. Por lo tanto, la empresa de verdad deberá abordar esta situación a través de un pasivo contingente. Esto debido a que puede, como también, no haber un desprendimiento de recursos por parte de la empresa. Pero también es un dato relevante para los propietarios de la empresa, debido a que el hecho perjudica directamente el desempeño de la bolsa de la acción de la compañía. Es por esto que debe utilizar la memoria para informar de la existencia del problema y la razón de su surgimiento. Una cosa que debemos recordar siempre, ojo aquí, es la diferencia fundamental entre un pasivo contingente y la provisión, ya que la diferencia primordial entre estos dos es la probabilidad de ocurrencia de cada uno. Ahora vamos a ver el ejercicio número 4, el cual dice: Colo-Colo es el equipo más popular de Chile, con un 42% de los hinchas de este país, por delante de la Universidad de Chile, según una encuesta del diario La Tercera. El 30% de los chilenos declara que la U es su equipo favorito, mientras que el tercer conjunto más popular es la Universidad Católica, con un 9% de las menciones. Estos resultados son muy similares a los de la medición que realizó La Tercera en 2006, en la que Colo-Colo consiguió un 38% de apoyo y la Universidad de Chile un 26%. ¿Forma parte de los activos de Colo-Colo su mayoritaria preferencia entre los hinchas chilenos? Justifica adecuadamente su postura frente al tema utilizando conceptos y postulados del marco conceptual de IFRS. Con esta pregunta
vamos a utilizar la justificación de los 4 componentes con los cuales se identifica un activo. Por lo tanto, partimos con, se generan beneficios a futuro el ser hinchas de Colo-Colo. Sí, podemos decir que sí, porque básicamente los hinchas de Colo-Colo van a los partidos, compran camisetas del club, compran objetos que son relativos al club y le generan ciertos beneficios al equipo en sí. ¿Está basado en hechos pasados? Sí, básicamente. ¿Es valorizable de manera contable? Sí, es valorizable porque básicamente se puede hacer una estimación de cuánto es el beneficio que le genera a Colo-Colo cada uno de los hinchas nuevos o cada uno de los hinchas que se va de como el club, como admirador de Colo-Colo. Por otro lado, ¿es controlado por la empresa? No es controlado por la empresa, ya que básicamente la empresa no tiene poder sobre la hinchada, ya que cualquier hincha en cualquier momento podría cambiarse de equipo si es que quiere, o simplemente no preferir ser nunca más de un equipo particular. Por lo tanto, como conclusión ante esto, los hinchas no corresponden a un activo para el equipo de Colo-Colo, ya que no cumplen con las 4 condiciones que debe contener un activo. Por último, vamos a explicar el ejercicio número 5. El 21 de julio de 2015, Diario Financiero publicó la siguiente noticia. Toshiba comunica la renuncia de su presidente por el escándalo contable. La compañía nipona Toshiba anunció hoy la dimisión de su presidente Isao Tanaka, tras el escándalo de la manipulación de la contabilidad con la que llegó a inflar beneficios en unos 1.125 millones de euros en un periodo de casi 7 años. La multinacional, dedicada a infraestructuras y electrónica, explicó a través de un comunicado que tanto Tanaka como otros miembros de la junta directiva van a dejar sus cargos hoy y a partir del día 22 otras personas ocuparán sus puestos. La dimisión se produce tras la publicación de un informe de un grupo de expertos independientes que revela cómo la cúpula de Toshiba alentó la manipulación sistemática de la contabilidad de la compañía, con la que se llegó a inflar el beneficio operativo en 151.800 millones de yenes, o 1.221 millones de dólares, desde el 2008 al 2014. Las acciones de Toshiba cayeron más de un 19% en su tercer día de fuertes pérdidas después de que el conglomerado tecnológico y nuclear japonés dijese esta semana que afrontaba un eventual ajuste por deterioro de activos de miles de millones de dólares. En el comunicado, publicado tras una reunión del Consejo de Administración, la compañía detalló que, junto al presidente en el cargo desde el 2013, dimiten también sus predecesores y actuales vicepresidentes y consejeros, Norio Sasaki y Atsutoshi Nichida. Continuamos. Durante una larga y multitudinaria rueda de prensa celebrada en Tokio, el hasta ahora presidente que se disculpó, aunque negó que hubiera ordenado directamente que se realizara la manipulación contable. No creo que haya nada malo en querer conseguir beneficios, dijo el ejecutivo en relación con la presión que vivían los directivos, pero aseguró que estos deben estar basados en estrictas y apropiadas prácticas de contabilidad. Tanaka aseguró además que la compañía se tomará muy en serio los resultados de la investigación y se creará una nueva Toshiba, ya que la marca ha sufrido un gran daño. Tras 2 meses de trabajo, un grupo de expertos independientes publicó este lunes un informe que detalla las sistemáticas manipulaciones contables efectuadas por la compañía con la participación de la cúpula del conglomerado empresarial. Se llevaron a cabo prácticas contables inapropiadas y continuadas al mismo tiempo y de manera sistemática en muchas divisiones de la compañía, señala el informe encargado por la propia Toshiba después de que las autoridades detectaran las primeras irregularidades el pasado febrero. Ya leído el caso, responderemos las preguntas del ejercicio número 5, las cuales dicen: ¿qué efecto tiene una manipulación del deterioro de los activos de Toshiba en la unidad neta de la compañía? ¿Qué variables debió manipular la compañía para demostrar contablemente el deterioro de sus activos? Para responder el ejercicio número 5, la letra A, vamos a decir que el deterioro tiene un efecto negativo para el activo. Este se debe registrar obviamente dentro de resultados como una pérdida del ejercicio, y esto por consiguiente y consecuencia básicamente disminuye las utilidades de la empresa. Por lo tanto, lo que hizo Toshiba, que fue manipular el test de deterioro para su beneficio en este caso, disminuye el total de las pérdidas registradas de forma contable,
Y esto, por consiguiente, aumenta en el resultado la cantidad de utilidades que registraba la empresa. Ahora, respondiendo a la pregunta B, las variables que debió manipular la empresa para lograr manipular el test de deterioro son las siguientes. Son pérdida de liquidez en el activo, aumento sustancial en el costo de financiamiento y una baja significativa en el valor de mercado del activo. Estas son las primordiales, son como las básicas. Pero también podemos encontrar otras. Existen otras formas de lograr afectar el deterioro contabilizado por la empresa. Esto se puede dar con una baja en el valor de mercado, tal y como se mencionó en el repaso, como también tenemos los casos en donde el valor libro será mayor al valor que representa el activo, como por ejemplo una imposibilidad de uso alternativo del activo, una falla productiva, una aparición importante de competidores o sustitutos del activo, entre otros, los que están mencionados. Gracias por tu atención. Cualquier duda, recuerda que puedes mandar correo a tus ayudantes según la información del metacurso. Espero que les haya servido la ayudantía.